Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Juan José Nemer y Mauricio Álvarez, egresados de la Universidad Iberoamericana como diseñador industrial y arquitecto respectivamente, fundaron en marzo del 2014 el estudio Ad Hoc en la Ciudad de México. Su práctica se distingue por un enfoque que combina innovación y tradición, propuestas que nacen del diálogo entre la tecnología y técnicas artesanales. Con un trabajo que abarca desde mobiliario hasta interiores, buscan diseñar objetos y espacios que celebren el patrimonio artesanal mexicano, valorando los procesos manuales y la atención al detalle. A lo largo de su trayectoria han consolidado una visión profundamente emocional del diseño, con piezas únicas y colaboraciones cercanas con talleres y artesanos. Su obra ha sido expuesta en ferias como Wanted Design y Fuori Salone en Milán, y forma parte del catálogo de galerías como Ángulo Cero y Aman Gallery. Este episodio es presentado por Atlas. Atlas es un estilo de vida dinámico, una tienda de diseño y coffee shop donde la creatividad y la comunidad se encuentran. Aquí convergen historias con personas y objetos, todo inspirado por el amor al café y el buen diseño. Conoce nuestro espacio en Avenida Bosques del Valle 106 en San Pedro Garza García o visita nuestra tienda en línea en atlasdesign.shop. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic y el día de hoy estamos grabando aquí en la Ciudad de México. Estamos en Nada Soundroom para que lo sigan en Instagram, nada.soundroom, un espacio inmersivo de sonido que está abriendo aquí en la Ciudad de México, que tiene unas experiencias increíbles. El fin de semana me tocó a mí venir aquí a escuchar un disco de Sigur Rós y fue una experiencia trascendental. Y así como este es un gran espacio, también tengo grandes invitados el día de hoy, a dos personas que aparte les tengo mucho cariño porque siento que nos hemos ido acompañando por varios años, ¿no? Sí. Cada quien en su trinchera, pero ahí estamos, ¿no? Y sabemos el uno del otro y nos vamos topando y siempre un gusto coincidir con ustedes, Mau y Juanjo, igual, de Ad Hoc. Totalmente. Bienvenidos igual a Designaholic. Gracias por la invitación. Ya tenía rato que te había buscado, sí, ¿no? Ya coincidíamos. Ya habíamos quedado. La otra vez que fue para Maco. No, y también yo había estado como loco. Sí, Juanjo generalmente anda más loco que yo. Y luego a Monterrey estuviste yendo tú nada más, ¿no? Sí, yendo nada más yo. Pero bueno, ya se logró, ya estamos aquí y me da muchísimo gusto de tenerlos. Y mi primera pregunta siempre es, ¿cómo, si ahorita conocen a alguien, cómo se presentan? ¿Cómo se definen? ¿Cómo hablan de su proyecto? O de ustedes, ¿no? Yo creo que, a ver, lo que es interesante del proyecto es que ha sido un proyecto que ha ido mutando, pero como que ha ido teniendo una madurez como muy constante, ¿no? Es muy orgánico. Y empezamos haciendo mobiliario de lujo y así era ¿qué hacen? No, pues mobiliario de lujo, mobiliario habitacional de lujo. Y así poco a poco como que fuimos migrando hasta hoy somos un estudio que hace piezas de diseño y que hace espacios hechos especialmente y específicamente para las necesidades del cliente. De ahí el nombre, ¿no? Ad Hoc, que es hecho especialmente o específicamente para. O sea, sí y no. O sea, creo que estoy en un punto en el que sí es muy orgánico. Creo que nos cuesta mucho a veces definirnos como algo porque tampoco lo platicamos. O sea, me encantaría decir que tenemos una metodología detrás del despacho en el estudio y la verdad es que no, tenemos la suerte de que todo se nos ha dado tan orgánico que no tenemos muchos planes. O sea, como que todo siempre vamos haciendo lo que queremos en el momento y lo que sentimos y nació primero queriendo hacer objetos bajo el pretexto de expresar un poco lo que o sea, ni teníamos era nada más hacer, ¿no? O sea, lo primero que nos motivó a Juanjo y a mí cuando empezamos a trabajar juntos y antes de que nos casáramos y todo se volviera todo más grande. Un proyecto personal y profesional. Era más bien era como hacer. Teníamos ganas de hacer cosas que no teníamos ni idea, pero queríamos hacer. Y eso me sorprende y digo, igual dando unos pasos atrás, ¿no? Porque uno es arquitecto y uno es diseñador. Yo soy el arquitecto. Tú eres el arquitecto y tú eres el diseñador, ¿no? Entonces, hay algo de eso, es que en la arquitectura se tarda mucho en hacer o es muy difícil hacer y en objeto es como muy inmediato. O sea, puede llegar a ser muy inmediato hacer.
Hacemos arquitectura, poca en la oficina, sorpresivamente. Pero hablando de esos comienzos. Yo la verdad es que estudiamos los dos en Ibero. Yo amé arquitectura, o sea, fui fan. Tuve grandes profesores, la verdad, en la Ibero. ¿Y venías de un ambiente creativo? O sea, nada. O sea, yo vengo del ambiente menos creativo, de las escuelas menos creativas. Vengo de un papá que es economista, que solamente piensa en números, Premio Nacional de Economía. Mi mamá un poco ama de casa, pero no, nada. Familias, abogados, contadores, doctores. ¿Y de dónde llegó esa decisión de estudiar arquitectura? Pues creo que en realidad fue un poco... Llevarles la contraria. No, o sea, sí, no, en parte podría haber sido así un poco de rebeldía, pero no, creo que era más bien como que siempre quise hacer, entonces tomaba clases de pintura, tomaba algún curso de algo y como que cuando empecé a explorar la pintura chiquito, o sea, no como algo profesional ni algo que hacía increíble, recuerdo mucho a mi abuela, una de mis abuelas, el comentario de que no entiendo por qué vas a estas clases de pintura, porque no puedo decir que uno de mis nietos sea pintor de brocha gorda. Entonces como que en esta búsqueda un poco joven de que cómo puedo explotar esto de querer hacer, como que lo único que sonaba académicamente correcto era la arquitectura y me emocionó muchísimo cuando escogí arquitectura y la disfruté mucho. Mis papás fueron muy libres en dejarme escoger lo que yo quisiera. Nada más mi papá me dijo, ¿qué quieres escoger? Estaba entre medicina y arquitectura. Otro más. No, es que pasa mucho. Pasa mucho. O sea, ayer estuvo muchísimo. Aquí también. Ayer entrevisté a, creo que fue Andrea Rui. No. Entrevisté ayer que también. Y luego, pues ustedes conocen a Ian y conocen a Moy y los dos también estuvieron un semestre en medicina y luego se cambiaron a diseño. Sí. Tengo ahí ese pendiente de encontrar ese hilo conductor. No entiendo, pero en mi carrera, o sea, en Libero pasó muchísimos que eran que empezaron en arquitectura y se fueron a medicina y que están en medicina y se vinieron para acá. Y tú, de tu lado, ¿cómo llegaste al diseño? No, hombre, de mi lado yo estoy empapado de creativos por todos lados. A ver, sí. O sea, mi mamá es educadora de profesión, pero le da clases a niños de kinder, de primaria, de primer, segundo de primaria. Y la ves y es la cosa más feliz del mundo, pero todo el tiempo está ingeniándose qué llevarles, qué ponerlos a hacer, da clases de arte. Entonces, desde ese lado, y aparte tiene una facilidad para el interiorismo que a mí hasta me enoja. Sí. Te lo juro que enoja. La ves entrar a las tiendas que dices, ¿por qué estás entrando ahí? Y sale con unas cosas que dices, ¿por qué compraste eso? Y llega a la casa, lo pone y dices... Claro. Me cayó la boca. O sea, me retracto. Parece que te lo trajiste de Tailandia. Se ve espectacular. O sea, tiene una facilidad para el interiorismo y no solo para la adquisición y colocación de piezas, sino también moviendo muebles. De pronto llegas y ya es otra casa. O sea, tiene como esa facilidad. Y mi papá es ingeniero civil. Y le tiene miedo tu papá le tiene miedo a la brocha a tu mamá. Cuando decide sacar la brocha a tu mamá es terrorífica con mi mamá porque de pronto ya se harta y entonces dice, ya lo voy a pintar. Y entonces ya de pronto llegas y ya el muro que era blanco ya es dorado. Y de pronto llegas y ya le colgó un cuadro y de pronto el cuadro que era con un marco de madera precioso ya lo pintó de negro. Y así está todo el tiempo. Y mi papá es ingeniero civil. Entonces también yo estuve en la obra, o sea, claro. Yo en mi infancia me acuerdo estar jugando en los montes de grava y de arena, haciendo túneles en los montes de grava y seguro arruinándoles la grava y la arena porque le echaba agua y hacía yo mis ríos y hacía mis túneles y ahí yo me la vivía jugando los fines de semana feliz de la vida, aventándome de los primeros pisos de las construcciones de mi papá hacia los montes de arena y de grava. Entonces yo la verdad sí he estado como rodeado de mucha creatividad. Mi hermano es cineasta también. Entonces como que mi familia sí está muy metido el gen del creativo. ¿Y cómo llegaste a diseño? Porque pues también creo que es una de esas disciplinas que alguien te la tiene que enseñar. Es muy difícil que te la toques. Sí. Pues le encuentras en el plan de... Sí, no, así como cuando estás viendo y... esto se ve interesante. No, esta sí fue... Y sí fue una disyuntiva porque yo originalmente cuando voy a entrar a Ibero hago mi examen de admisión para arquitectura. Paso el examen de admisión para arquitectura y 2 semanas después digo, híjole, no.
creo que no quiero arquitectura. Porque yo también, estando en la obra toda la vida, yo dije, no, yo arquitectura es lo mío. Y me encanta. O sea, amo la arquitectura, amo el interiorismo. Y en ese momento dije, no, creo que no. Creo que me gusta más como el trato, todo este tema social, el trato de servicios. Y dije, no, voy a cambiar a hospitalidad. Y me cambié a hospitalidad. Y entonces de arquitectura volé a hospitalidad. Y 2 semanas antes de entrar a la Ibero dije, no, voy a hacer algo que medio tenga de los dos, pero medio pueda yo hacerle al arquitecto, pero al diseñador, pero al objeto, pero al mobiliario. Y dije, pues diseño industrial. Y 2 semanas antes, al grado al que mi primer semana de clases en la Ibero, todavía mi tira de materias, yo decía, pero ¿por qué estoy en administración? Y yo, no, pues tronco común. Y yo me iba a mis clases con mis amiguitos de administración y con mis amiguitos de derecho. Y todos preguntaban, ¿y de qué carrera vienen? Y todos, no, pues derecho, administración, no sé qué. Y tú y yo, diseño industrial. Y tú, ¿qué hace un diseñador aquí? Y yo decía, no, pues tronco común, hasta que la cuarta clase dije, no, creo que algo no está bien, ¿sabes? Y entonces corrí a la dirección y me dijeron, no, es que tu tira de materia sigue siendo de administración de la hospitalidad, cámbiale. Y entonces ya me fui cambié de edificio porque estaba yo en los edificios de administración. Perdidísimo. Yo estaba perdido en la Ibero. ¿Y ustedes se conocieron en la Ibero? No, ¿estudiando? No. Porque luego arquitectura, bueno, al menos en el TEC tenía yo mis amigos de la carrera, mis amigas de la carrera son arquitectas por esas clases de tronco común. No, casualmente nosotros somos bastante, el Ibero arquitectura es como un ente muy solitario. Bueno, en esa época, no tengo ni idea. Éramos que flotábamos muy solos siempre. Pero yo a Mau lo ubicaba porque casualmente una prima mía que estudió arquitectura resultó ser una de las mejores amigas de Mau en la carrera. Entonces nos ubicábamos de vernos, no de saludarnos, no de conocernos, pero no de que nos... O sea, yo me bajaba a hacer maquetas con Fer. O sea, creemos que hemos coincidido. Esto es un tema de que sí, más bien, que hemos coincidido. Yo no lo recuerdo tal hasta una vez cuando yo regresé de estudiar en Nueva York, una amiga que también estaba regresando a Nueva York hizo una fiesta y resultó que cerraron, era en Santa Fe y bajan peregrinos 1 o 2 veces al año a la basílica. Un miércoles, me acuerdo perfecto. Entonces, pues literal, casa de mis papás estaba a la vuelta y no podía yo salir del edificio de esta amiga porque los peregrinos no dejaban y yo tenía que salir en coche. Y ahí nos conocimos, o sea, por esta amiga en común. ¿Pero qué fue primero, lo profesional o lo personal? No, lo profesional. No, pero nos conocimos primero antes de empezar a trabajar. Y nos caímos bien. Caímos bien y después yo me fui a estudiar 1 año a Madrid. Me fui a hacer un diplomado de producto en el IED. Y estando yo allá, me escribe, porque es que aquí es todo una red. Todo chiquito. Mi prima, la que es mejor amiga de Mau, era novia de un amigo de Mau que se hizo socio y Mau empezó con él un despacho de arquitectura. Ok. Mientras yo estaba allá. Es que es Entonces, muy raro. Tenían este despacho de arquitectura y ya tenían como cada quien su área y Mau se iba a encargar de interiores. Entonces dijeron, no, pues necesitamos un diseñador industrial para que nos ayude con muebles y con interiores. Entonces cada uno de los socios propuso a un diseñador industrial. Casualmente, Mau propuso a Yuskani. Por coincidencias, yo tenía, había justo una de sus exnovias, perdóname Fer, estudiaba historia del arte y uno de mis exnovios estudiaba historia del arte y conocí a Yus y entonces dije, pues a la única persona que conozco que haga industrial es Yus. Y me decía Santiago, ¿pero conoces a Juanjo? Le dije, sí, pero lo conozco de una fiesta. O sea, no podría meter las manos en ese momento por saber si era bueno o no. No, y meter un socio o meterle en el proyecto está cabrón. Ajá, como que yo decía, no, pero se acaba de ir a España. Y le dije, pues yo recuerdo que es un tipazo, pero si me preguntas si es bueno o no, no sé. Pues y ahora sí podemos aquí 10 años después. ¿Y ahora qué dices? Llenos aquí 10 años después. 10 años después, 11. ¿Y entraste a ese despacho, no? Yo estando allá, me escribe Santiago, el socio de Mau, y me dice, oye, arrancamos este proyecto juntos, ¿le quieres entrar? Estarías entrando como a hacer mobiliario interiorismo. Le dije, feliz, nada más pues yo estoy terminando acá, terminando los voy a ver. Que hasta todos se ríen, porque yo
me escribe Santiago y yo tampoco me llevaba mucho con él. O sea, no era que fuéramos grandes cuates, lo conocía porque era el novio de mi prima. Y yo llegué el primer día, regreso de Madrid, y yo llevaba mi currículum impreso, Arregladito. que acababa de diseñar yo en mis clases de gráfico en Madrid, todo precioso, mi CD con porque en ese entonces llegabas con tu CD y todo. ¿Cómo entro? Arregladito todo, abro la puerta y es un despacho en la Roma de puros cuates echando relajo, ya sabes. Y yo vengo a ver a Santiago y con mi currículum y todos pues fue como de, ay, qué tierno, no sé qué, pásale, siéntate, no sé qué. Y ya a partir de ahí empezamos a trabajar súper bien. O sea, yo me enteré que iba a trabajar con Mau estando en Madrid porque me fue a ver una amiga y me dijo, ¿sabes quién está con Santiago? No sé qué. Y yo, pues es que me habló Santiago. Me dijo, vas a estar trabajando con Mau. Y yo, ay, me cae increíble, ¿no? Pues va, yo creo que va. Pues sí, no sé cómo trabaje, justo igual, pero pues voy a ir a verlos a ver qué pasa. Regreso a Madrid, a mí me quedaba un semestre en la Ibero y mi plan era regresarme a Madrid. Porque como en la Ibero no te dejan terminar la carrera fuera. Claro. Entonces era mi último semestre. Tuve que regresar a hacer mi tesis y yo terminaba tesis y me regresaba. Pero justo regresé, empecé a trabajar y pues ya también del trabajo, luego pues pues dije, y pues aquí ya estamos no me 10 años regreso. después. Aquí estamos. Y 10 años después, aquí estamos platicando. Sí, en realidad el despacho, yo no quería salir de la carrera pensando que no iba a ser arquitectura, ¿no? El problema, no creo que era problema, más bien la Ibero en esa época estaba muy mucho en urbanismo. O sea, el tema principal en Ibero era el urbanismo y entonces eran planes maestros y eran cosas gigantescas y yo era como de, bueno, ¿y cuándo nos metemos como a los detalles o escoger o a la materialidad? Y más bien eran cosas tan grandes que nunca terminábamos de llegar a algo tan chiquito como el detalle. Entonces me fui a estudiar a Nueva York y yo decía que estaba seguro que iba a graduarme, iba a hacer una maestría para estudiar teoría. Quería ser teórico. Lo mío era teoría. Al grado que me gradué del Ibero como la única tesis escrita de mi generación. O sea, en teoría, lo mío era la investigación y la teoría. Y saliendo, Santiago me convenció de vamos a hacer un despacho y está increíble y vamos a hacer y bueno, vamos. Y empezó a volverse una pelota enorme. Hoy el despacho sigue con Santiago y con José Carlos. Pero sí, o sea, como que ¿En qué momento ustedes dijeron mejor le damos nosotros? Justo empezamos en el poniente de la ciudad, en una oficina que era algo como estamos aquí, pero estaba en una barranca metido y era un hoyo. Y después encontramos un lugar en lo que, bueno, en Colima, antes de que justo la panadería. Yo no entré cuando estaban en el poniente. O sea, yo entré hasta que estaban acá en la Roma. Sí, o sea, apenas el Rosetta había abierto, la panadería, tardaron un rato, como un año en abrir la panadería, no había nada. Nada más era el choricito al principio, Ajá, ¿no? No había nada en Colima. Y según nosotros nos sentíamos súper cool en esta oficina que nosotros pintamos el piso, que era un concreto pulido, y nos veníamos los fines de semana a pintar la cancelería y arreglar, y porque nosotros íbamos a hacer todo. Y fuimos muy felices en la Roma. Era horrible llegar, ¿no? Hacíamos horas. No, yo viviendo Todos en Toluca, yo me hacía 1.5 horas a Santa Fe a recoger a Mau. Y de ahí nos íbamos juntos y bajar nos tomaba otra. O sea, yo me echaba 6 horas diarias de coche. Era horrible. Por amor al arte. Y después decidimos mover la oficina a un edificio más en el sur, pero ya no en esta visión un poco hipster que teníamos de nosotros. Ya era más empresarial. Ajá, era más una oficina AAA y queríamos recibir clientes. Entonces se volvió un proyecto como un despacho mucho más formal. Y yo me empecé a desentender un poco del despacho en ese momento y a empezar a hacer, fue cuando salió la colección Plywood, que no sé si recuerdas que era una de Triple de Abedul. Hace años, fue lo primero que hicimos. Y eso pero eso no venía firmado como ad hoc. No, todavía no. Es ¿sí? que no, fue justo como el Inter, porque la primera pieza que
se hizo como ad hoc cosas. fue el banco de concreto que nació en una de las obras del despacho de arquitectura. Entonces es como una colaboración entre, o sea, de ad hoc. Se hizo, el primer prototipo fue estando en la obra, fue de, a ver, ponle 4 patas a la cubeta que está volteada de cabeza y vamos a hacer un banquito. Y una mesa, una mesa y no sé cuántas cosas hicimos ahí. De ahí salió y después, como que en ese inter, empezamos nosotros un poco a separarnos del despacho, porque también Mau y yo decíamos, está mejor que sea un despacho de arquitectura que se dedique a la arquitectura y un despacho de interiores inmobiliario que se dedique a interiores inmobiliario, que intentar hacer uno que tenga todo el abanico y entonces el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Sí. Entonces Mau y yo nos empezamos a separar y entonces justo en ese momento de separación es cuando hacemos la Plywood Collection. Entonces sí es justo la separación, pero sí ya es bajo el nombre de ad hoc. De hecho, esa primer sesión de fotos que tenemos nuestro primer retrato, que salimos Mau y yo sin cabeza, deteniendo un letrero con el logo de ad hoc. Entonces es nuestro primer retrato. Literal la sacamos de la lonja mercantil de un primer evento que hicimos vendiendo banquitos. Yo me acuerdo de verlos en la lonja. Sí, o sea siempre en los primeros lugares. Sí. No sé si coincidimos una vez que estaban ahí también vendiendo mis macetas de Casa Bosques y ahí como que estaba un ratote, pero como que es de esas, o sea, hablando de nuestra camada, sí. Hablando de esto, o sea, era en esas lonjas o era en caravanas, las lonjas, los abiertos, los corredores, donde pues coincidíamos un chorro y estaban pasando muchas cosas. Sí, totalmente. Entonces sí, justo esta colección nace justo en esa separación y ya una vez separados, ya como ad hoc retomamos el banco y lo pulimos muchísimo para que fuera un producto que ya pudiera salir que lo hicimos justo con Rosa Hanhausen. Justo Rosa estaba trabajando también en el despacho. Y sí, o sea, sí, empezó el banquito, fue sin nombre y ya yo creo que Plywood sí entró con nosotros. Ya estaba más en forma. Y cuando le pusieron, o sea, creo que uno de los pasos fuertes es como nombrar el proyecto, ¿no? Es como que porque muchas veces el nombre cuenta una intención. Totalmente. Sí. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de diseñar su proyecto y como, pues ahora le vamos a dar nosotros dos y le vamos a dar por acá? Pues mucho el tema del naming sí fue... es que justo fue pensando en que no queríamos irnos por algo muy mexicano, porque luego decimos, o sea, cuando de pronto vas fuera o tienes alguna clientela o algún público internacional, entonces te las complicas muchísimo. Sí, no sé por qué estábamos pensando en clientes internacionales, o sea, como decíamos, ¿cómo se pronuncia afuera? ¿No? Porque recuerdo que no recuerdo qué análogos teníamos que decíamos, nos da muchísima risa que alguien de Estados Unidos o algún europeo cuando dice un nombre y nos atacamos de la risa. Entonces teníamos que buscar algo que para nosotros, en teoría, en todos los idiomas se podía leer igual. Entonces como que empezamos a buscar estas palabras que un poco hablaran de lo que queríamos hacer, ¿no? Que son como estas piezas limitadas, estas piezas, porque empezamos así. Sí, ¿no? Esa era mi pregunta. O sea, yo una de las cosas que siempre me llamaron la atención de ustedes es que desde el principio hicieron diseño coleccionable, ¿no? O sea, como que había una intención de hacer diseño coleccionable desde el principio, a diferencia de que no lo hace menos o más válido, pero pues gente que hace de todo, como yo hago de todo y de repente pues hago un par de piezas de diseño coleccionable porque me invitó a una galería o por lo que sea, o gente que quiere hacer una línea de productos y luego empieza a ver que lo que quiere hacer no puede escalarlo, entonces lo tengo que limitar, entonces mejor lo cierro, entonces ya mejor lo digo que es diseño coleccionable, ¿no? Pero como que son circunstancias que llevan a eso, mientras que ustedes creo que desde el principio esa era la intención. Pero más que la intención, porque creo que cuando empezamos no conocíamos el diseño coleccionable. Ni siquiera entendíamos que existía. Para nosotros algo que siempre fue muy claro es disfrutamos lo chiquito, lo pequeño, las escalas, o sea, como que todo nos gusta mantenerlo in-house, poder revisar todo nosotros. Sí, más que la escala, creo que es un tema del control de producción, ¿no? Que sepamos. No sabemos soltar. Ajá. Eso uno. Pero más que eso, o sea, al principio, porque poco a poco nos fuimos dando cuenta de eso y sí lo teníamos claro, pero creo que el tema del diseño coleccionable con nosotros no empezó siendo diseño coleccionable, empezó siendo piezas para clientes. Personalizables. Entonces llegaba una clienta y me decía, necesito una consola,
para tal cuarto, porque la voy a usar para tal. Y entonces me daba todo el briefing, o sea, nos daba todo el briefing. Era más bien como un brief de personalidad del cliente. Y a partir de ahí, nosotros imprimíamos toda la personalidad del cliente en el mueble. Entonces, más bien fue un poco el empezando a imprimir, o sea, era una impresora de clientes lo que nosotros hacíamos. Entonces, claro, hacíamos uno porque, pues como esa clienta ya no había otro. Claro. ¿No? Entonces sí, efectivamente estábamos haciendo diseño coleccionable sin darnos cuenta, pero era un poco el que estábamos haciendo cosas especialmente para un cliente, ¿no? Y siguiendo un brief. Eso fue muy al principio, pero creo que no sé si es bueno o malo. Nunca hemos empezado una colección. Hay pocas colecciones que empezaron por un cliente. O sea, todo empieza como pero eso es mucho después. Sí, pero sí. Porque quiero, o sea, nunca nace, hay muchos despachos que hacen algo para una casa y eso se vuelve una colección, ¿no? Pero para nosotros queremos hacer, entonces siempre los clientes somos nosotros. Entonces tenemos un poco más de libertad creativa cuando queremos hacer cosas. También nos encontramos con un presupuesto a veces mucho más apretado porque es nuestro propio dinero con el que tenemos que empezar, ¿no? O sea, la producción. Y sí, o sea, creo que lo chiquito fue tanto intencional porque nunca nos vimos, eso sí, creo que de lo poco que hemos platicado Juanjo y yo de lo que es ad hoc para cada uno, nunca imaginamos una oficina con 500 personas ni un taller gigantesco. Eso nunca nos interesó, nunca nos llamó la atención. Pero sí tuvieron un taller muy rápido. Sí, no. O sea, sí, yo desde que tengo memoria, sé que tienen su taller. O sea, sí, actualmente ya no hay taller. Actualmente ya trabajamos con mucha gente, pero creo que más bien hicimos un buen grupo de gente, tanto artesanos como oficios. Y nos costó muchísimo pulirlos, o sea, y no hablando que seamos una mala calidad, como si no veníamos de este tratado de libre comercio en el que nos volvimos manufactura, entonces se olvidó pues la calidad en las cosas y producíamos bueno, bonito y barato. Y entonces fue poco a poco buscando gente que entendiera un poco. Va a sonar chistoso, pero algún día estábamos en el taller y Juanjo, los carpinteros no querían sellar la parte... No, ni lijar la parte de abajo de los cajones, ¿no? Y me acuerdo que le decían, Juanjo, pero nadie lo va a ver. Y me acuerdo muy bien que Juanjo le dijo, lo ve Dios. Y si lo ve Dios, lo veo yo. Entonces lo lijan. Y entonces fue un poco... O sea, suena chistoso, pero justo no entendíamos el por qué no era... Porque decían, es que en Italia o en Europa es así, pero ¿por qué aquí no podemos tener esa control de calidad? O sea, nos costó mucho que la gente entendiera qué era lo que nos interesaba en las piezas o cómo terminar. Sí, pero sí, volviendo un poco a tu pregunta, porque le encanta divagar a Mauricio. El tema de la planta, en un principio, más bien encontramos una planta con la que empezamos a trabajar muy bien. Ok. Entonces, y aparte eran amigos que ya le habían hecho antes de que empezáramos ad hoc, ya le habían fabricado un par de muebles a Mau. Entonces, le veíamos muchísimo potencial y nos acercamos a ellos y fue como un poco una sociedad. O sea, nos dejaban meter las manos hasta donde quisiéramos y toda nuestra producción se migró ahí. Y nosotros buscarle más chamba por fuera de ad hoc para mantener la producción. Y entonces, controles de calidad y nuevos. Exacto. Que ya no me acuerdo si con Panorámica o con alguien así, algo cotizado. O sea, como que también te entendía eso también, ¿no? Ustedes como un vínculo con un taller productivo. Exacto. Entonces sí es esa parte de tener un taller. O sea, no era nuestro como tal, sino que éramos parte de una sociedad en donde nosotros teníamos la libertad absoluta de hacer y deshacer en esa planta. Que te da muchos permisos de experimentar y explorar, ¿no? Totalmente. Y sí. Que si no te sale carísimo si estás experimentando con un taller externo. Sí, exactamente. Y si nos dejaban, o sea, meternos a nosotros a lijar, meternos a nosotros a laquear. Y eso nos dio muchísima libertad para cuando empezamos, porque eso fue recién empezados. Cosas, o sea, era de a ver, y sóldale aquí, y líjale aquí, y ponle acá y... Porque te voy a decir, la primer pieza, que hasta tengo la foto, te la voy a enseñar. La primer pieza que hicimos de la Plywood Collection, que fue cuando dijimos, empezamos a hacer ad hoc y empezamos a hacer estas piezas y estos objetos, la hice yo con Mau
lijándola en el sótano de la oficina en la Roma. En ese entonces, y era de ir a un taller y que nos corten. Ya hicimos el empalme de AAA y ahora necesitamos que nos hagan el corte a 45, ahora necesitamos que nos... Y caminando con nuestro cubito en la Roma, yendo al taller de carpintería y de ahí a tal, y ahora vamos a la Comex porque entonces hay que comprar la pintura y entonces ahí enmascarillando los dos en la oficina y aquí van a brizar todo y entonces no, pues vámonos al sótano. Y ese prototipo... porque yo, o sea, te digo que vengo de una familia creativa. Ese prototipo yo lo estaba haciendo para regalárselo a una prima de Navidad. Nos gustó tanto que le pedí el prototipo, se lo llevamos a la planta y le dijimos, necesitamos que hagas esto. Y de ahí empezó, o sea, la primer pieza, el primer prototipo, fue hecho con nuestras manitas, la instalación eléctrica, todo, o sea, el routeado para que el cable pasara por dentro, la instalación, todo hecho nosotros por nuestras manos. Juanjo regañándome porque yo venía de esta escuela de arquitectura en la que uno piensa y no hace mucho, o sea, no en la parte laboral. Entonces, Juanjo siempre... Y hoy me pasa mucho con clientes arquitectos que solo hacen arquitectura y lo sufro mucho, el de así. Y tú, pero ¿y cómo? O sea, no sabes ni cómo se va a hacer, o sea, como sí, que yo viniendo de una Ibero que vivíamos como ratas de laboratorio en el taller, de lijar, laquear, hacer resinas, o sea, estar ahí metidos en full, manos all in, ya sabes. Y Mau era el que vamos a diseñar una nueva colección y me hacían en un AutoCAD precioso 37 muebles, vistas frontales y yo, ¿cómo chingado se va a tener eso? Ya sabes, o sea, ¿dónde está la ingeniería de tu producto? O sea, no puedes, no, es bien fácil. No es bien fácil. La ingenuidad de ser joven, o sea, también la ingenuidad. También. Si no, uno no se atreve a hacer muchas cosas. No, yo, o sea, por ejemplo, la credencia de ángulo cero, que es como de sus piezas icónicas, la del cuerpo de piel, es una locura, ¿no? O sea, es una locura también que debe de haber cierta ingenuidad para tomar ciertos riesgos en el diseño, ¿no? Sí, y es en realidad esa colección la queremos mucho, pero... ¿Y cómo esa primera colección de alguna manera sentó las bases de lo que siguió? Fue rarísimo porque literal esto fue en diciembre y nosotros sin conocer a nadie, pero a nadie, nos marcaron primero de Design Week, México para... Territorio Creativo en Nueva York. En Nueva York. Cuando lo siento bien de Tonal, el Guante. En Guante, cuando todavía y no fue era... la segunda edición de México Territorio Creativo. En la primera estuvo no es cierto, estuvo David Pompa. Sí, estuvo David Pompa y estaban en el pasillo. En el pasillo en medio. Y la siguiente edición fue en la que estuvimos dentro de estábamos nosotros, estaba Paul Rocco, estaba la Metropolitana, estaba Déjate Querer, estaba Yuscani, Taller R, Mob. O sea, estábamos pues toda la banda. Sí. Estábamos toda la banda. Es lo que te digo, ¿no? Sí. No sé, alguien nos llamó y como que hasta la fecha nadie ha sabido... No, creo que fue Andy Cesarman que nos encontró en Instagram o en nuestra página Facebook. Pero pues nos llamaron así de, ¿quieren venir a una junta a Blend? Sí, o sea, pues sí. Y después también, eso fue una experiencia de estas cosas se aprenden. Nos invitaron como disque a un pabellón México en Italia y entonces como pues, en el Fori Salone. En el Fori Salone. Sí, ya me acuerdo de cuál. Estás empezando y qué emoción y te claro. Milán y en la feria pues uno tiene 22 años. Y dice nada más van a ser $3,000. No. O sea, dijimos, todavía me acuerdo que ni estábamos generando y convencer a mis papás, era el de necesito ir a Milán porque es Milán, ya sabes. Porque justo teníamos nuestros ahorros, y cuando empieza esta oficina AAA del despacho de arquitectura, nosotros dijimos, a nosotros no nos funciona, yo necesito un showroom, yo necesito que la gente vea mis piezas, a mí de nada me sirve traerlo donde hay cortinas automatizadas y pizarrones por todos lados, me le da igualito a mi cliente, o sea, yo necesito que toquen las piezas, que se sienten en las piezas. Entonces dijimos, no, pues vamos a salirnos y abrimos un showroom. Pues estos ahorros nos hablan de Wanted y pues a fabricar y a mandar y a ir, porque claro, papá orgulloso tienes que estar ahí. Claro. Y de ahí, pues vámonos a Milán los dos, porque entonces vamos a mandar al hijo y vamos a estar ahí y tenemos que estar presentes. Y cuando llegamos a Milán... No, o sea, no sabíamos, no, o sea, sí. ¿Qué pasó en Milán? Pues de entrada hicimos una lámpara de mesa que expusieron en el piso. Al lado de una silla de quién era, de Godoy, creo.
No sé, creo que era una pieza, creo que era Emiliano, pero habían era como una 4 sillas y en el piso al lado estaba nuestra lámpara y yo. ¿Cómo es una lámpara de mesa? ¿Por qué está en el piso? Nadie la ve. O sea, cuando llegamos al pabellón mexicano dijimos qué belleza, porque claro, toda la entrada se encargó David Pompa. Entonces ya sabes que David Pompa haciéndolo todo siempre. Desde el principio. Siempre con el OCD a todo lo que da. Entonces entrabas a este pabellón precioso y luego cruzabas las cortinas y eran papeles tapices de luchadores, que no tengo nada con eso, pero eran papeles tapices de luchadores. Yo sí recuerdo ese pabellón. Sí. O sea, y que dijimos, ¿cuánto camino le hace falta a México para recorrer? Pero era más bien un tema como de no podemos hacer este cliché. O sea, era muy cliché. ¿Qué año fue? No, 2014. ¿14? 2014. No entendía este cliché como de, o sea, para mí México, sí, el Mexican Curious. Nuestro México nunca ha sido tan cliché. Entonces, como que salir y ver que te pintan, ya sabes, con sombrero. Y que los mismos mexicanos que montaron el pabellón mexicano hacen esa referencia. Y viven en Italia. Y entonces, ¿cómo vives en Italia? Creo que estas personas llevaban 10 años viviendo en Italia, en Milán. Tienes 10 años aquí, o sea, y nosotros que tenemos 21 estamos apenadísimos, o sea, de estar aquí, o sea, ¿cómo? Y también nos dimos cuenta que nos faltaba mucho a nosotros, o sea, no solo era la expo, era todo el camino para recorrer. Cuando llegas y ves, o sea, la lámpara que presentamos, dijimos, esto, o sea, era un prototipo, o sea, no tenía ni estar cerca de un producto final. Y la veíamos y decíamos, sí, nos falta muchísimo. Pero también para eso ese tipo de exposiciones en Milán. Claro, o sea, digo, yo tuve o sea, yo cuando ya me tocó exponer, cuando ya expuse en Milán en el 16, pues la primera vez que fui a la feria fue en el 2008. Entonces, pues ya tenía unos 8 años, 6 años. Yo creo que en esos 8 años fui 6 veces a la feria. Entonces, como que tenía muy claro a qué iba, qué tenía que hacer, si iba a estar en satélite, qué quería mostrar, cómo lo iba a mostrar, porque pues, pero cuando vas a la ciega, pues güey, que de verdad así es como aprendes, ¿no? Horrible, pero sí. Y aparte fue como toda la gestión de este pabellón, nos marcan y nos dicen ese pabellón mexicano, no sé qué. Lo único que tienen que hacer es mandarnos la lámpara empacada, o sea, pagar el envío y ya. Nosotros montamos, nosotros todo. Pues se nos hizo facilísimo y dijimos, para estar en Milán, 100%. Claro. Me acuerdo que desarrollamos el packaging precioso, todo el gráfico. ¿Y la mandaron con la corriente correcta? Sí. La mandamos para que funcionara y todo. Pero cuando llegamos, obviamente estaba desconectada y en el piso y fue de... ¿Qué les dijeron de eso? No, nos dejaron subirla, pero pues al final... Creo que la subimos en una silla, además. No. La subimos, arriba había como unas piezas de cerámica, me acuerdo perfecto. Unas piezas de cerámica. Y las pusimos al lado... Muy famosas, la pusimos al lado de las piezas de cerámica. Y pues logramos que por lo menos no se viera en el piso la lámpara. Pero sí la veíamos y decíamos... No, pues ya vamos a recorrer Milán, ya no podemos estar aquí, nos vamos a deprimir. O sea, vamos a ver qué hay. Literal fue, no podemos volver a salir, o más bien no nos puede volver a pasar esto nunca, ¿no? O sea... ¿De no abrir un showroom por exponer en Milán? No nos puede pasar el uno que pues estábamos que nos gane la emoción también. Que nos ganaba la emoción de... Te chamaquearon. También no te creas, porque estas dos experiencias tienen colita. Una, bueno, la de Milán, pues ya todo el tema que fue. Las mesas que presentamos para Wanted fue nuestro primer approach a un artesano, que es la colección Antelmo, que son las del molinillo de chocolate. Ah, claro. Sí. Entonces dijimos, ahí es el lanzamiento perfecto, vamos a hacerlo, no sé qué, pero entonces... Nuestra producción se atrasó porque como nos encanta meter mano hasta todos lados. Nos gusta complicarnos. O sea, siempre que nos ven llegar al taller, al que sea, si es metales, si es carpintería, lo que sea, siempre nos voltean. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿por qué nos vamos a complicar la vida? Pero como se complicó el proceso, no llegamos al consolidado de piezas que se iba desde México. Entonces dijimos, bueno, y también las hacemos desarmables. Creo que también estábamos así como... Dijimos, las hacemos desarmables y DHL y vámonos. O sea, no hay tema y las mandamos en plano y
pues desarrollamos las mesas para que fueran desarmables. Las mandamos a casa de un guardar amigo en 2 plano. semanas antes. Las mandamos a casa de un amigo y nosotros, porque siempre hasta en bodas nos gusta llegar a los lugares 1 o 2 días antes como para así calarnos y ya no llegar así todo ajetreado. Entonces dijimos, pues unos 3 días antes de la expo llegamos, vemos que estén bien las mesas, vamos, montamos y tenemos 2 días libres en Nueva York para, ya sabes, rico. Llegamos, Jorge, digo, las mesas en aduana las taladraron, rompieron uno de los molinillos de chocolate, todos los metales rayados, pero rayados con cúter así profundo. Sí, de esas veces que a todos nos ha pasado de que, o sea, esto alguien intencionalmente tuvo que decir, le quiero dar en la madre esto. Exacto, Sí, exactamente. Lo quiero dejar inservible. O sea, porque abrimos lo voy a la caja. perforar para ver qué encuentro, pero pues ¿qué vas a perforar? Era una tabla de madera de 2.5, o sea, eran 2 de una centímetros. pulgada. Nada. O sea, nada. Abrimos la caja y fue de, pues nuestros 2 días fueron idas al Home Depot, idas a las ferreterías, digo a las, sí, o sea, talleres de carpintería, así, a comprar todo y a lijar en el departamento del amigo Mau que nos estábamos quedando. Yo armando como Lego, el molinillo en 3D con cola loca, intentando pegarlo, lijándole como la beta para perder no, todo. No. O sea, claro que llegamos al cuarto para la hora a poner las mesas. La verdad es que lo hicimos muy bien. Gracias, Ibero, por tenerme metido en el taller. Pero gracias a eso llegamos y las mesas nadie detectó y todavía las tenemos. Esas mesas es que está bien cabrón porque, o sea, es un tema recurrente o una plática de las batallas de exponer fuera que compartimos, ¿no? O sea, todos tienen historias de terror, todos pasaron por esa aduana culera, todos pasaron porque no llegó, todos pasamos, o sea, pero también son esas experiencias que al menos ya ahorita cuando me toca ir o algo, primero pues ya no nos toca hacer todo. Sí, ¿verdad? porque no sea todo. Aprendemos a delegar. Sí. Pero eso es también un importante, o sea, tú viviste eso, entonces es muy fácil llegar y decir, no, o sea, lo vamos a hacer así por esto, o le estás cagando por esto. O sea, hay que asegurar hay la una experiencia, experiencia, un tema de coordinación. O sea, mucho viene de aprender a madrazos en esas cosas. Totalmente, ¿no? Y también, no sé, como que después de esas exposiciones en Milán que hice, dije, hey, después de hacer esto, pues, todo lo demás me la pela. O sea, de venirme, porque las primeras yo sí las hice solo y era como tu maleta, y mandé una silla a casa de un amigo y las piezas en la maleta desarmables y luego montar solo y pintar y trepar tiro eléctrico y o sea, es algo muy difícil. Sí, te vuelves todo. No, y después alguien te llega a estas ferias y te dicen, bueno, entonces sí te podemos prestar no traíamos escalera, me acuerdo, y era, ¿qué fue eso? ¿Miami? No, eso fue Miami. O sea, pero llegas a estas ferias tú pensando que todo es muy fácil como en México, de a ver, tú me prestas tu escalera, tú trépate, le mueves acá. No, acá tienes que hablar de Junior. Sí, entonces no te puedo prestar la escalera porque te tengo que rentar por segundo. Sí. No. Los Juniors en Javits también es una cosa. O sea, no fue en Javits. Es una mafia. Fue horrible. Fue horrible. La verdad es que tuvimos ahí los de Polar, me acuerdo. Ellos hacen como. Sí, hicimos ahí el ingenio mexicano de brother, préstame tu escalera. Tú córrele por una extensión al Home Depot. Acércate a la escalera. Nadie está viendo así. Trépate en chinga. Y ya sabes, hicimos nuestra instalación eléctrica rapidísimo y nos ahorramos $2,000. Ya sabes. Y luego justo en los últimos años que me ha tocado más exponer con alumnos en este tipo de eventos, pues también ahí es donde tienes todas las anécdotas. Y no, a ver, esto lo vamos a hacer así. Aquí te va la mexicanada para esto. Aquí te va el truco para esto. Y esto lo tenemos que hacer con mucho tiempo. Y pues ahí medio vas pasando esos aprendizajes porque sigue siendo igual de difícil. Porque aparte, después de todo esto, después de todo lo que te pasa, de todas las chocoaventuras, párate una semana con una sonrisa porque de lado estás emocionadísimo, ences tú estás así. A explicar tu proyecto 37 veces. Porque no se me vaya a ir el cliente. Sí. Totalmente. Pero es muy padre y creo que ayuda mucho a crecer y consolidar los proyectos. 100%, sí. ¿Cuál creen que fue como ese big break de, estamos haciendo esto, esta pieza tuvo un impacto y de alguna manera nos está ayudando a definir y hay un punto, un antes y después de un proyecto? Fue rapidísimo, Antelmo. Sí, fue esa. Antelmo. Conocimos a Antelmo. Antelmo, te digo que fue nuestro primer acercamiento al mundo artesanal y fue cuando dijimos,
Sí. aquí es. Y como algo natural, ¿eh? No como algo... Me chocan estas historias de nosotros que vamos a salvar la artesanía y la artesanía como algo ajeno. Pues es lo que nos rodeaba, o sea, lo que había y lo que nos llamaba la atención. Y cuando descubrimos por coincidencia que los molinillos no se hacían en Oaxaca, bajo esta ingenuidad de que nosotros pensábamos chocolate, molinillo, Oaxaca, y descubrimos que se hacen en un pueblo, en un municipio. No, es pueblo. En pueblo. Santa María Rayón, en el Estado de México, que nos quedaba literal en ese momento, porque regresando de Milán y Nueva York, pues ya sin un peso, agotados, primero empezamos a trabajar en el estudio en casa de mis papás y se volvió un poco difícil trabajar con mis papás ahí porque a mi mamá le gusta estar presente en todo. O sea, no presente, pero quiere que yo esté presente en todo, ¿no? Y ven acá y ayúdame con esto y dile a Mario. O sea, Eso como... y que sí, o sea, Sí, éramos nómadas en casa de mis suegros. O sea, llegábamos a trabajar a la sala y entonces, oigan, chavos, se pueden mover porque Mari va a pasar a limpiar. Y entonces ahí vamos, agarra todas tus cosas, recoge tus muestritas y vámonos a otro cuarto. Y No, ya y también, que estábamos... también en un momento donde tal vez el proyecto pues no lo tomaban tan en serio todavía Pues, los demás, ¿no? Pues sí, no, y además como que no estábamos todavía, no entendíamos. Después tus papás nos ofrecieron el salón Sí, de no, juegos. es que, a ver, por sanidad mental y por mi matrimonio y por mi relación con Mao, le dije, nos tenemos que salir de casa de tus papás. Pero porque no era entonces- matrimonio todavía. No, Todavía por nos eso, casábamos. pero en ese entonces, Mao estaba de malas todo el día, porque entonces no se podía sentar a trabajar. Y cuando se podía sentar a trabajar, yo veía la hora y yo le decía, brother, llevo 10 horas aquí. Ya me quiero ir yo a mi casa. Y entonces era, ¿cómo te vas a ir ahorita? Y entonces dije, no, a ver, no podemos estar aquí porque si te vas a parar a hacer de comer todos los días porque cocinas delicioso y tu mamá quiere tu mano en el, ya sabes, en la comida, pues así no podemos funcionar. Entonces en casa de mis papás, la planta con la que estábamos trabajando estaba en Lerma. Mis papás viven en Metepec. Entonces mi mamá me dijo, tu hermano ya no está aquí en la casa. Ah, sí, no, todavía Sí, estaba sí, mi Jorge hermano, está. todavía estaba mi hermano. Me dijo, pero pues está el cuarto de juegos que nadie está usando. Vénganse, instálense aquí y háganlo. Y nos quedaba la planta a 20 minutos. Entonces, ¿Y qué fue eso que provocó esa colección de los molinillos de Antelmo? O sea, ¿cuál fue ese cambio que sintieron? No sé, o sea, creo que el verlo todo, trabajar. pero primero empezó, llegamos a Antelmo. O sea, Antelmo no llegamos pensando por artesanía, ¿no? No, Eso no, nunca no, llegamos, no. nunca fue el primer approach. Hablando de estas piezas de diseño que hacíamos sin darnos cuenta y que hablaban de un cliente, esta prima mía, la del novio que por la que yo llegué y todo este relajo, ella es alta, flaca. Y cursi. Y la amamos Muy así arregladita, muy arregladita siempre y todo. Y nos pidió ella que le hiciéramos una consola para su casa. En ese entonces vivía con su hermano todavía, ¿no? Sí, compartían un depa. Compartían un depa, no me acuerdo. Pero quería una consola para su cuarto. Entonces hicimos este mueble, que de hecho todavía lo tenemos en la colección, se llama Largo, que es un mueble bicolor, o sea, es madera y un color como medio pasteloso. Un Ahora azul ya medio solo se hace en madera. Sí, pero esa pieza fue en azul pasteloso, como muy pomposo. Me acuerdo que hasta compramos unas jaladeras de Anthropology, así ridículas. Y le hicimos unas patas largas y estaban torneadas como con una silueta hasta abajo. Como calcetín, ya sabes, de Holanda español. Ujú. Así. Como si trajera calentadores y se los hubiera bajado así. Y en la planta, cuando lo estaban fabricando, nos dijeron, ay, estos parecen molinillos de chocolate. Y ahí dijimos, molinillos de chocolate. Mira, qué buena idea. Qué buena idea. Y Yo entonces soy- Mao, con su histeria, Tengo una histeria, de investigar. Perdón, me choca no saber. O sea, tengo un problema. Yo no sé si es metiche, curiosidad o cómo lo pudiéramos llamar, pero no puedo quedarme sin saber algo. O sea, si ya me interesó algo o algo me picó, tengo que saberlo todo. Soy igualito con la música y el diseño. O sea, escucho una canción y me gusta y al día siguiente ya estoy leyendo la biografía y viendo el YouTube del documental de la banda. Así, yo así, entonces estoy en la película, entonces estoy viendo la historia, entonces quiero ver la biografía, entonces tiene que pasar, pero esto fue en 1900, entonces todo lo tengo que ir, mi cabeza no para, es un poco un caos mi cabeza, Juanjo ayuda mucho que eso como equipo
me ayuda mucho porque mi cabeza va a 1,000,000 de kilómetros por hora y quiere hacer 1,000,000 de cosas todo el tiempo y quiere probar 500 si fuera por cosas a la vez. No habríamos terminado ni un proyecto, ni uno. No quiero probar, nada que me termine convencer, todo quiero moverle y ya cuando lo veo digo, bueno, pero también se podría hacer o le podemos hacer o después tengo tantas ideas que a veces parece collage y me dice Juanjo, a ver, espérate. Todo está muy padre, pero vamos por partes, ¿no? O sea, vamos viendo, hay que desmenuzar, hay que editar un poco lo que tenemos que hacer, pero si no, no pararía. Pues esta curiosidad lo llevó a, ¿ves? Como se vuelve loco y ya lo bajas todo, ya bajas el balón. Exacto. Esta curiosidad fue de donde dijimos, no podemos ir a Oaxaca. No, de esa. O sea, porque aparte estábamos con Milán en puerta, ya en producción de la lámpara de Milán, y teníamos Nueva York en puerta. Entonces dijimos, ahorita irnos a Oaxaca a buscar un artesano que nos haga molinillos. Y Mauricio, permíteme. Santa María Rayón es el que hace molinillos. Es en el Estado de México. En el Estado de México. Google Maps, ¿a cuánto está? 20. Está a 20 minutos. No, vámonos. Nos subimos al coche y nosotros creímos que íbamos a entrar a Santa María Rayón y nos iban a caer molinillos de chocolate y artesanos. Y artesanos diciéndonos, yo les hago todos los molinillos. Pueblo mágico. Pueblo del molinillo. ¿Cómo? Entramos y lo único que había de molinillo eran los letreritos de las tiendas que el gobierno había unificado como toda la señalética y entonces era ferretería y un molinillo. Sí. Pollería, molinillo. ¿Verdad? Pero ni una tienda, ni un artesano, ni un nada. Y el día que entramos a ese pueblo era el día del artesano. Entonces todos los artesanos estaban en una comida. No sabíamos, eso no sabíamos. Y entonces entramos al pueblo y dijimos, ¿de dónde caramba sacamos a un artesano? Y es un pueblo, o sea, son cuatro baches, cuatro calles. De que fuiste a la miscelánea. Oiga, ¿dónde encuentro aquí a un... Aldiconza. Fui, me estacioné en el Diconza y dije, aquí voy a preguntar. Entonces me bajé y le dije, a ver, le va a sonar rarísimo lo que le voy a preguntar, pero estoy buscando un artesano que haga molinillos de chocolate. Le pregunto a la de la tienda. Me contesta la que está al lado de mí. Ah, joven, me está buscando a alguien que haga mi tía no sé qué. A ver, acompáñeme. Y entonces ahí voy con ella. Me lleva a la casa, que estaba como a media cuadra. Tocamos. Está la tía no sé qué, que la buscan para unos molinillos, no sé qué. Sale el nieto. ¿Pero qué quieren hacer? Medio le explico, le dije, queremos hacer unas piezas, pero nosotros le traeríamos el material, más o menos. Le enseño medio renders que teníamos, medio planos que teníamos, o sea, como la idea muy general. En esta época, Juanjo hacía unos planos de producción al principio. Pues yo que soy era recién egresado. o sea, estaba desquitando la matrícula. No, pero hacía unos planos de producción que yo le decía, ¿y quién fregados va a entender esto? O sea, hasta que entendí que el croco da mucha más información que un plano de producción. Y tornillos y líneas y yo, o sea, sí, yo lo entiendo, o sea, pero ¿cómo vamos a explicar? O sea, y hacía un bonche de planos de producción así, pero producción de coche. O sea. Pero bueno, le explicamos al nieto y nos dice, no, esto con mi tía no, esto con el tío Antelmo. ¿Traen coche? Y yo sí. Síganme, se sube a la bici, lo seguimos en el coche y va a tocar a la casa de Antelmo, que es el nombre de nuestra colección, es el artesano con el que trabajamos. Antelmo y gracias González. a Dios, como siempre, va tarde el hombre. Entonces no había salido de su casa para ir a la comida del artesano. Pero entonces va tarde no, porque es súper puntual, es como artesano de verdad. Sí, para trabajar. entregar las cosas es súper puntual, pero si tiene algún evento o algo, siempre va tarde. Es más bien como que le gusta platicar, entonces entonces puede nunca parar. O sea, yo hay veces que lo veo y le digo, Antelmo, ya me voy, ¿no? Y entonces casi se te va trepando al coche y te va siguiendo por todos lados. Y yo, Antelmo, a veces tengo que inventar una junta para poder salir rápido porque puedes nunca salir de casa de Antelmo. Sí, es un lindo, la verdad es un lindo. Y esas colaboraciones con artesanos, o sea, esa colaboración con Antelmo hizo que los aproximó a este mundo de la artesanía. Justo. Les gustó. Nos encantó el hecho de que fuera algo... Porque pasaban estos textiles, ¿no? Que era todo el mundo estaba haciendo estos textiles oaxaqueños y chapanecos y como que nosotros decíamos, eso no es lo nuestro. Y cuando empezamos a averiguar un poco más el tema de los molinillos, resulta que este molinillo que conocemos tan decorativo no se usa realmente, sino es más como para venta, como para tenerlo. Y es una artesanía en peligro de extinción, sí.
Quedan 2 artesanos, los cuales... En ese pueblo. Sí, en ese pueblo, que no se hablan además, pues ya sabes. Que justo el otro artesano le trabaja a Carla Fernández toda la colección de claro, joyería. Sí. Son archienemigos. Entre ellos. Enemigos. Entonces no se echan la mano entre ellos. Y Agua si te ve platicando con Sí, no, alguna no. vez encontré en Google una imagen de un molinillo que me pareció interesante el decorado y le iba a preguntar a qué se refería el decorado, por qué él no hacía ese decorado. No, que además decora a su esposa. De verdad, Antelmo lo queremos muchísimo. Y me dijo, pero este es de... No me acuerdo cómo se llama el otro artesano. Y me dijo, no, este es del otro. Pues si quieres ve y pregúntale. Ahorita te doy tu teléfono y puedes ir. Y yo, Antelmo, no le voy a mandar a hacer nada a él. Nada más quiero que me expliques esta greca, el significado, por qué la utilizan y tú no la utilizas. No, yo no hago eso. Y después de empezar a generar piezas, ese tipo de piezas, empiezan a colaborar con las galerías, ¿no? Y recuerdo mucho, yo creo que ahí nos conocimos con Ángulo Cero, nos conocimos a través de Monse. Esa creencia a mí siempre se me ha hecho espectacular. Gracias. Y no sé si esa fue su primera colaboración ya puntual con Ángulo Cero o cómo se fueron dando estas colaboraciones y qué ha sido para la trayectoria de Ad-hoc estar trabajando en este mundo de galerías de diseño. Porque Pues con Ángulo, hasta con Amán. Con Ángulo Cero, el primer approach que tuvimos, de hecho a Monse la conocimos en el primer territorio, en el primer inédito. Cuando todavía se hacían la carpa en la explanada del Tamayo. Ajá. Justo esa primera vez. Era nuestra vecina de booth y nos caímos de pelos. Ella llevaba puras piezas chiquitas. Sí, las sillitas de esa tienda y llevaba algo de peca, como algo chiquito, creo. Como uno de estudio cardinal, unas cositas chiquitas. Pero chiquitas era una esquinita. Y no nos gustara el chisme como y con nosotros llevábamos en ese entonces la colección Pirinola que hicimos con artesanos que hacen palma tejida. Y como que a Monse le gustó mucho y estuvimos todo el tiempo que estuvo en Inédito, porque ves que antes en Inédito, antes de que se hiciera más museográfico el tema, pues era de estar ahí feria, ¿no? Éramos como feria y entonces explicar tu proyecto y la gente pasaba y ahí estabas. Entonces, pues de estar ahí conviviendo tanto con Monse y el desmontaje y muertos de risa y todo, dijo, pues vamos a hacer algo. Si quieres un cafecito. Exacto, dijo, vamos a hacer algo, hay que hacer algo. Y entonces se quedó en ese vamos a hacer algo. Y para Inédito del año que siguió, que ya fue dentro del museo, hicimos la consola Huixcolotla, no la consola, el armario. Hicimos un armario y le encantó a Monse, pero le encantó y dijo, esto quiero que lo metamos en la galería. Y entonces diseñamos la consola para Mako para el siguiente año con Monse. Y esa fue nuestra primera colaboración con una galería. Que ni entendíamos nada. No entendíamos nada. También estaba empezando. Pero ¿cómo tenemos que hacer esto? No sé, Monse nos abrió primero un mundo que no existía y más bien que no existía ni en México, ¿no? O sea, Monse estaba ahí picando piedra, o sea, mis respetos porque desde el día no ha estado. Y fue como, me encanta, tenemos que hacer algo juntos y si algo nos gusta nos gusta casarnos con las cosas o con las personas o con los proyectos. Entonces, si vamos a trabajar con Antelmo, es for life. Ya sabes, Antelmo y Ad-hoc somos uno. Y con Monse también fue así. O sea, nos parece tan natural. Es como un matrimonio. Nos hablamos casi diario para rebotar ideas. A veces colaboramos o compramos cosas de proyectos de interiores con Monse. No sé, como... Que aparte de ahí, o sea, aparte del aprendizaje con Monse, viene también el aprendizaje de Gabriela Mann, ¿no? Que Monse trabajó con Gabriela Mann. Sí. Entonces, nos costó, pero de llorar, de decir, Monse, ya no sabemos qué quiere. O sea, ya, porque, claro, sacamos esta consola, le tomamos unas fotos lindas. Monse le está mandando constantemente trabajo de México a Gabriel para que represente mexicanos. Ve la consola a Gabriel y le fascina. Pero entonces empieza a hacer correcciones. Y después de estas correcciones, sacamos la colección Roots. Que esa fue la que nos dio dolores de cabeza. O sea, fue una consola y los Roots. Pero la consola fue la que hicimos, la Nubuck beige. La de Nueva York, cierto. Que cómo se peinaba, que si no se peinaba, que si el cliente, y nosotros es que así es el material, Monse.
No, pero es que no lo quiere así. Que fue decir, de verdad, renuncio a mi propio proyecto porque empeño algo, te regreso el dinero. No entiendo cómo hacerle para que esta mujer entienda que en México, pero sí se puede. Y lo que aprendimos de ahí, he ahí el que tenemos este ojo que todo mundo está aterrado de cuando vamos a revisiones porque todo tiene que estar perfecto. Y si lo ve Dios, lo veo yo. Claro. ¿Sabes? Como que siempre dicen, es que no entiendo cómo llegaste ahí. O sea, cómo llegaste a tocar ahí para saber que ese granito, no sé, que se fue del barniz o... ¿Por qué lo tocaste? Porque sé dónde iba a estar ese granito. O sea, ya. Pero sí fue sangre. Fue sangre. O sea, de verdad, Gabriel, yo lloraba. O sea, te lo juro que le decía a Juanjo, ya, dile que ya no queremos trabajar con ellos, que ya no queremos. Pero fue una gran escuela, ¿no? O sea, una gran escuela. Y seguimos aprendiendo. Exacto. Seguimos aprendiendo. Y hablando de eso y como que empezando a venirnos para hoy en día, o sea, ¿cómo ha sido esa evolución del proyecto o sea, siento que cuando encontraron ese mundo de galerías, como que también se fue cuajando como que a donde querían llegar, que yo creo que probablemente como muchos ni sabíamos a dónde queríamos llegar. Sí, totalmente. O sea, sé que esto no quiero, sé que esto no quiero y pues vas apuntando y creo que eso como que les ayudó a tener como mayor claridad de dónde querían llevar el proyecto. Hoy por hoy, ¿cómo definieron el proyecto? ¿O qué los define hoy como proyecto? Creo que queremos volver un poco... O estamos tratando de dejar un poco el mundo no dejarlo, porque somos muy felices en el mundo del diseño coleccionable y estas ferias son increíbles. O sea, no sé, ¿A quién no le encanta una mimosa en Miami? No, o sea, pero fuera de eso, o sea, cuando ves... Creo que lo que para nosotros fue muy bueno esta parte antes de definir el proyecto es... Descubrimos que sí podíamos ser chiquitos y hacer lo que queríamos, porque aquí en México como que nos acercábamos con todo el mundo y era, pero no vas a mandar a hacer 150 piezas o no vas a mandar comprar 10,000 piezas de esto. No, quiero 2, ya sabes, o sea, y así las quiero. No, pues eso no, tiene que ser con piezas arriba de 5,000 o sea, como que no entendíamos el por qué nadie quería al principio no trabajar con nosotros, pero como que nadie nos tomaba muy en serio en la industria manufacturera porque queremos 1, 2. ¿Y cómo resolvieron eso? ¿O cómo creen que eso se resuelve? Porque creo que sigue siendo un problema hoy en día. Sí. O sea, en temas de manufactura, si no tienes el volumen, vas a tener algo muy caro o va a ser muy difícil costear un molde o... Pues creo que por eso también entramos, O sea, por eso regresas al diseño coleccionable. Por eso regresamos al diseño coleccionable, porque es un pretexto. No es un pretexto, pero lo usamos como pretexto para poder hacer y experimentar lo que nos gusta. Claro. Y entonces así no nos limitamos tanto. Bueno, siempre tenemos costos, porque todo se vuelve una bolita, o sea, sí, de nieve. Y súmale el no sé qué y el envío, que ahora enviar se ha vuelto una locura a cualquier lado. ¿Y qué representa más el estudio hoy? ¿Esas piezas o los proyectos de interiorismo? Pues creo que, a ver, porque el tema de interiorismo está un poco relativamente nuevo. O sea, siempre lo hemos hecho, pero como que nunca lo... No, y lo he notado como ese cambio en que, o sea, ahora se ve más, ¿no? O se percibe más. Y por eso les preguntaba cómo evolucionó el proyecto, porque creo que eso es parte de esa evolución. Sí. O sea, creo que han ido madurando, o sea, ha ido creciendo todo el tema de interiorismo, porque aparte... Como que la gente también veía al principio, la bronca es que siempre quisimos hacer interiorismo y más bien la gente pensaba... O no sé si piense, que a mí no me parece, que la gente a veces dice que son muy protagónicas las piezas que hacemos. Entonces, como que se imaginan una pieza y la gente no logra imaginar más cosas ad hoc en un mismo espacio. Entonces, como que parte de nuestro trabajo es intentar que la gente entienda que puede convivir con muchas cosas y con más cosas de ad hoc. Como déjate enseño. Ajá, dame 2 segundos. Sí se puede. Sí se puede, sí nomás déjate lo enseño, ajá. ¿no? Y que una pieza esté muy recargada no significa que todas van a estar así. No, O sea, y sí, es un proyecto. Creo que el proyecto me gustaría como en poco chiste me gustaría que en un futuro los hijos de mis clientes o de nuestros clientes se peleen por los banquitos y no por las esmeraldas.
esa es la finalidad. Entiendo perfectamente lo que quieres decir y se me hace hermoso y se me hace una gran manera de empezar a cerrar esta conversación que, pues ya saben, no podemos quedarnos aquí chismeando y diciendo horas no grabadas, por supuesto, porque luego no se pueden decir muchas cosas. No hay memoria que alcance. Pero a ver, una de las 3 preguntas que siempre hago para hacer un episodio. La primera es, con toda esa trayectoria, todos estos aprendizajes, ¿hay algún consejo que quieran compartir o que nos puedan compartir a la audiencia de Designaholic? Paciencia, mucha, porque nada llega. O sea, siempre como que esperamos que siempre nos va a llegar el big break así de la nada y uno no se da cuenta que en realidad todo el día estamos trabajando en 1500 cosas. Y creo que como todos, hay más proyectos no hechos que realizados, ¿no? De lo que se ve. O sea, estar ahí, o sea, y una que ahora me cuesta mucho con mis alumnos, tenemos que saber lidiar con la frustración. Esta generación, o sea, lo que nos toca dejarles esta estafeta, o sea, porque creo que nosotros ya logramos, por lo menos, si no crecer, ya llegamos hacia donde nos gustaría ir un poco, ¿no? Esto sigue evolucionando, obviamente va a seguir, pero los que les sigue es frustración, saber manejar la frustración. Y yo creo que un poco también el tema, porque vivimos en un mundo digital, ¿no? Y vivimos en un mundo de redes sociales, que no crean que todo lo que redes sociales dicen es perfecto, ¿no? O sea, el estudio, o sea, la fachada del estudio en una red social siempre es precioso, ¿no? Pero que siempre se acuerden que detrás de eso hay muchísimo trabajo, hay muchísimo esfuerzo y hay muchísimas caídas. Y las caídas se dan al día 1, al año 5, al año 10 y al año 50, ¿no? Y entonces pero lo bonito de un proyecto como el de ustedes, que al final del día también pues se tienen el uno al otro para levantarse cuando uno se cae o cuando está la cosa difícil. Pues estamos en esto juntos, güey. Y pues nunca caemos juntos, sí, cierto. Nunca caemos juntos. Ese es buen tema, sí, cierto. Nunca caemos juntos. No nos podemos dar el lujo de caer juntos. Sí, nunca caemos juntos. Tienes razón. Sí, nunca lo había pensado así, pero tienes toda la razón. Nunca caemos juntos. Me encanta. Y yo ahorita lo estoy viviendo con mi esposa, ¿no? Desde que mi esposa está trabajando conmigo o tenemos proyectos juntos, pues ha sido otra manera de otro tipo de apoyo, ¿no? Porque, o sea, sí, el apoyo de esposa siempre lo voy a tener, pero el apoyo de una esposa que sabe exactamente lo que está pasando porque trabajamos juntos. Sí. ¿No? Eso también también está como muy interesante y es algo reciente para mí, pero creo que también ha sido algo como, órale, o sea, qué padre esta situación también. Digo, por más de qué padre que esta situación mala, tengo a esta persona que entiende muy bien y que me puede ayudar a no caerme. Totalmente, totalmente. Sí funciona, la verdad. Y viceversa. Sí. Chingón. ¿Algún objeto favorito de cada uno? No tengo objeto favorito. Nos gustan 1000 cosas, como que somos de comprar 1000 cositas. O sea, nunca somos de estas grandes cosas, pero disfrutamos muchísimo todo lo chiquito. O sea, nos encanta descubrir piezas de cerámica de algún artista o en algún mercado o comprar algo en nuestros viajes. No sé, nos gustan estas cosas que se pueden tocar, que cuentan una historia, que no sé, si tengo algo, últimamente tengo algo por un chaise longue de Oscar Niemeyer. No es mi pieza favorita del mundo, pero últimamente tengo una obsesión por él. El que es como redondo de abajo y como que se balancea. Sí, porque quería traerlo a México para un proyecto y no pude y como que se me quedó en la cabeza y últimamente lo traigo en la cabeza así de, lo quería aquí para un proyecto y fue complicadísimo y no se pudo. Les pasa también eso que a mí me pasa mucho de los muebles que o no me alcanza o ya no me cabe en la casa o no funciona en mi casa, pero me encanta, pues ahí le encuentro un lugar con un cliente. Claro, definitivamente. Claro. Y lo abres tú como si fuera tuyo. Espérate. Y le dices al cliente, no, mejor de esta combinación. Sí. En unos meses espérense y verán unas fotos y verás que todo lo que yo quise poner ahorita en mi casa que no tengo espacio, lo puedo en esta casa. Genial. ¿Tú tienes algún objeto? Hijo, es que estoy pensando, pero creo que es una pregunta muy complicada porque tenemos cositis. O sea, tenemos cositis. ¿Qué fue la última cosita que compraron? Te voy a decir, no la última cosa que compré, pero la última cosa que me llegó a mis manos y es una de mis piezas favoritas. Es una pieza de Abel Zavala. Es una urna para mi perrita que falleció hace 2 años. Wow.
hecha especialmente para mí, del color de mi perrita, con la mancha de mi perrita blanca como en el pecho, y abajo dice vuela alto, brilla siempre. Y bueno, yo Hasta acabo de ahorita comprar es unas mi piezas pieza de favorita. Carla So3 de cerámica, que Juanjo todavía no sabía, pero acabo de comprar unas piezas de Carla So3 de cerámica. Esa es mi última adquisición. No, pues creo que al final nosotros como diseñadores buscamos tanto adquirir cosas o generar cosas para capturar esos momentos, ¿no? O esas Sí, personas totalmente. o esos seres queridos, ¿no? Entonces, Sí. también creo que eso me llevo de estas respuestas, ¿no? Y finalmente, ¿alguna recomendación, algo que estén leyendo, viendo, escuchando recientemente? Digo, yo sé que recomiendan mucho Isanaholic, pero aquí puedes recomendar otra cosa. Justo ayer lo venía oyendo. Últimamente lo venía oyendo. Generalmente, cuando oigo Designaholic es antes de empezar clases, como que siempre es bueno un poco ir de un todo para... Te metes en el mood, ¿no? Ajá, como un poco para que los alumnos es como de, bueno, oigan, ya vi este podcast, oigan algo rápido. Porque la verdad es que lo platicabas ayer, antier, lo platicaban Elena, que no tenemos esta historia. Para mí fue muy difícil queriendo ser teórico de arquitectura, llegar a este mundo de industrial y decía, bueno, ¿y a quién tengo que leer? ¿No? O sea, ¿qué tengo que leer? Y no encontrar nada fue horrible. O sea, entonces como que siempre estoy tratando de buscar cosas chiquitas para que los alumnos logren engancharse y puedan. Entonces, Engancharse es la palabra, ajá. ¿no? Y creo que un podcast es muy agradable en estas nuevas generaciones. Y creo que el último ahorita sí fue a Carla, Juli y Renata, que las adoro. Me dio mucho gusto oírlas. Nunca había oído una entrevista de ellas, pero ahorita estoy pausado. Tengo Pero, miles de no, libros. Pero estoy recomiéndame algo pausadísimo. más que no sea mi podcast. Ah, Digo, se los acabo agradezco de leer un libro. mucho. Y que se lo Sí, recomienden sí, a sus sí. alumnos. Me más, ¿no? encanta el comercial, Me pero encanta. Gracias, Mau, pero... Pero acabo de leer un libro, es How to be a Good Design Student. ¿Sí es ese? Ah, eso es buenísimo. Buenísimo, chiquititititito, Sí, microscópico, lo lees en una sentada. Lo escribió este güey que está en el Rochester Institute of Design. Sí, no sé cómo se llama. Hicimos un episodio de Isanaholic. Justo cuando salió lo compré y lo hicimos un episodio de Isanaholic, ese libro. Está increíble. Es un gran tipo. Porque, o sea, es un librito chiquito que te hace como, te da como golpecitos en la cabeza, así como de ay no, yo tengo Pum. que ponerme a leer más. pum, pum, pum. O sea, como que me pareció muy conciso, se logra entender perfecto, me gustó. Sí, claro. Es de Mitch Goldstein. Sí. Buenísimo. Aparte Bueno. también viene el capítulo de How to be a Design Teacher, ¿no? Que también cuando leí ese libro que seguía de director en el TEC, casi que quería pedir presupuesto para comprar 50 y que todos los maestros tuvieran uno, porque también hay mucho valor ahí, ¿no? Yo se los hago a mis alumnos, que lo lean. Esto espero de ustedes en Está este grupo. perfecto. Le dije, yo ya lo leí, hay varias cosas, esto espero de ustedes en este semestre, en este curso. Gran recomendación. Sí. Con mucho gusto la ponemos No, aquí. pues ya nos quedamos con esa, porque yo ahorita que justo me quedé pensando, tengo tan frito el cerebro últimamente que no, o sea, ni qué recomendar. No te apures, Hugo. Pues de nuevo, gracias por sentarse conmigo. Gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. Yo tengo un gusto, o sea, como que, pues al final entrevisto a quien quiera, ¿no? Entonces, pero siempre busco primero, pues, gente con la que yo digo que amigos de mil batallas, ¿no? O sea, al final, por más de que yo esté en Monterrey y ustedes acá, pues hemos coincidido y compartimos muchos Y tú de le esos empezaste struggles. antes que todos. Yo, Un poquito antes que poquito antes. nosotros. Pues mi estudio abrió en el 2012. Por eso, pero... Designaholic en el 2008. Ajá, yo recuerdo, Sí, o sea, no, ya haber manches, sí. leído algo de la carrera de ti. O Sí. sea, como algo visible joven eras tú. Pues te digo, Designaholic empezó en 2008, ya tiene 17 años, lo cual me cuesta mucho decirlo. Aparte está chistoso porque todo el mundo está así siempre ya decía, últimamente. o sea, la fecha 2008 la tenía muy presente, pero nunca había hecho la cuenta de cuántos años. Y fue hace un par de semanas que dije, a ver, 17 años, no mames, o sea, y el Es estudio un chorro. 13. O cuando llegas a clase te dicen, prof, ¿qué edad tiene? 36. ¿36? Tanto no se ve. ¿Cómo? Pero si yo me siento, o sea, bien, o sea, Claro. joven. Lo mejor es llegar a la universidad y que el poli te diga, joven, tu credencial. Su credencial. No, sí. ten, güey. Sí, o sea, toda y suya. mi INE y mi pasaporte se la y firmo. todo. Sí, sí, sí. Sí, Pero bueno, de nuevo, ¿no? Como que, y ya te había buscado por lo mismo, porque, pues de nuevo, creo que son de esa camada que nos hemos ido acompañando y que
me ha tocado de cerca ver esas exposiciones, ver esos proyectos, me dices de las colecciones y sé cuáles son, y eso hace que sea una plática mucho más rica y nostálgica, y yo soy bien romántico y no me queda más que felicitarlos por la trayectoria y qué padre igualmente. Qué padre que tantos años después aquí seguimos haciendo cosas. Me gusta encontrarnos con románticos, porque también nosotros somos muy románticos en lo que hacemos. Después nos tenemos que recordar que es business, pero exacto. Me gusta pensar lo más romántico. Muy bien. Pero qué delicia trabajar en lo que te gusta. Gracias. Sí, y por eso seguimos aquí. Exacto. Con una sonrisa, ¿no? Digo, hay días buenos y días malos, pero... Son con ojeras, pero con sonrisa. Exacto. Y con ojeras, pero con sonrisa nos vamos a despedir. De nuevo, gracias, Mau, Juanjo, por estar aquí. Gracias a ti. Y gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que la conversación continúa en nuestro canal de YouTube. Dejen un comentario en nuestras redes sociales. Estoy seguro que Mau y Juanjo van a estar ahí pendientes de lo que pongan. Y ya conocían algunos de los proyectos de Adoc, ya fueron y ya los buscaron. ¿Qué opinaron de ellos? Y ya saben las historias también detrás de algunos de esas piezas. Entonces ya saben que se llama Antelmo por un artesano de un pueblo que no llega temprano a las reuniones sociales. Entonces, llamamos. pero eso también es una de las historias padres que contar. Y qué padre que las pudimos contar aquí hoy. Esto fue Isanaholic, gracias a Nada Soundroom, este espacio inmersivo de sonido que va a abrir pronto aquí en la Ciudad de México para que estén pendientes. Nada.soundroom en su Instagram. Gracias a Sodi, a Jorge y todo el equipo de Isanaholic que hace esto posible. Cristina, Crispy y Manola, que son unas cracks y hacen que este motor siga andando. Yo soy Jorge Diego, nunca me presento y bueno, esto fue Isanaholic y nos vemos en la que sigue, supongo. Muy bien, gracias. Vámonos. Hey, gracias por escucharnos. Antes de terminar, quiero platicarte sobre mi otro proyecto, JDE Design, un estudio de diseño y consultoría creativa que desarrolla soluciones de negocio desde una perspectiva estratégica y creativa. ¿Qué hacemos? Investigamos, ideamos, diseñamos y desarrollamos soluciones que toman forma de producto, mobiliario o espacios. En JDE utilizamos el diseño como una herramienta de cambio, así que visita nuestro sitio en jde.design para conocer más sobre nuestro trabajo o escríbeme a info@jde.design para conversar sobre tu siguiente proyecto. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.